Quizás hoy es difícil, es duro. Quizás sientes que ya no puedes más, te sientes cansado, te sientes sin fuerzas. Quizás no estás viendo respuestas, quizás estás viendo las puertas cerradas, estás cansado, cansada de esperar. Tus emociones están por el suelo, pero tú vas a decir: Señor, yo tomé la decisión de serte fiel a ti. Yo te creo a ti, yo confío en ti solamente por quien tú eres, porque te amo, porque te creo. Así que mi fe no está condicionada a las circunstancias, mi fe solamente está condicionada en que creo en tu existencia y tu poder, en que creo en que eres un Dios grande y poderoso. Seguiré subiendo hacia el lugar que Él quiere que yo vaya. No, ahí estoy bien. Recuerdo cuando llegaron a la oficina, ¿no? La primera vez. No era la oficina, de hecho nos vimos en la casa. A primera consejería con ellos dos. Dios restauró su hogar, su matrimonio, cuando parecía que no había nada que hacer. Y Jeff me dice: ¿será que Dios no me quiere que me vaya de la casa? Me decía Jefferson. Yo no. Y ahí están. Bueno, ¿qué tal si cierran sus ojos? Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta noche por la oportunidad, el privilegio que tenemos de estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, ministrando, Señor, a cada uno de nosotros de una manera especial. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea ministrada por ti. Que no sea solo emociones, sino que sea, Señor, tú tocando el corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hablarles esta noche acerca de la fe. Diga conmigo: la fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Dice es imposible. No es difícil, es imposible. Queremos que Dios esté agradado, pues necesitamos fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe en la vida del cristiano no es un momento de avance, sino que es el momento de partida. Diga conmigo: la fe es el momento de partida. Es decir, cuando empezamos a avivar la fe en nosotros, comienza un camino con Dios que nunca antes habíamos tenido. La fe no es algo en medio del proceso. La fe es el punto de partida para todo creyente. Así que en Hebreos capítulo 11 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Certeza significa fundamento, base firme y sustancia. Y convicción significa evidencia interna y prueba legal. Es decir, que la fe bíblica no es una imaginación, sino que es la certeza interna que está producida por Dios. Es esa certeza adentro que uno sabe: esto viene de parte de Dios. No sé si en algún momento a alguno de ustedes les pasó, nunca quizás habían ido a una iglesia, quizás sabían de Dios, pero cuando empezaron a tener un encuentro con Jesús, empezó su fe a avivarse y a darse en cuenta que había un mundo mucho más grande de lo que nos imaginábamos. De hecho, uno antes quizás decía: esa gente que va a la iglesia tan rara. Y quizás ahora usted está raro. pero es porque la fe empezó a avivarse. Y uno empieza a conocer un mundo desconocido. Porque uno es bueno para juzgar desde afuera lo que uno no conoce. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios, uno empieza a incrementar la fe. Uno empieza a ver a Dios. Uno empieza a conocer a Dios. Ahora, ¿cómo se produce la fe? ¿Alguien sabe cómo se produce la fe? La fe se produce por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es ahí donde la fe se aviva en nosotros, por el oír. De hecho, cuando Dios habla con Abraham, lo primero que dice la Biblia es que Abraham, escuchó lo que Dios le dijo. Pero posterior a eso, lo que vemos allí es que dice que Abraham creyó. Eso quiere decir que todo comenzó cuando Abraham escuchó a Dios. Si tú y yo creemos en el Señor, es porque Él nos ha dicho algo.
es porque Él ha hablado a nuestra vida, es porque Él nos ha convencido de una manera especial. Él nos convence, Él nos convence. No sé si a usted le ha ocurrido que hay momentos en que usted sabe que está haciendo algo mal y usted siente como eso dentro de usted diciendo: no, no vaya por ahí, no haga eso, no haga eso. ¿Le ha pasado? Ese es el Espíritu Santo convenciendo. Quizás algo que en el pasado usted jamás se hubiera sentido de esa manera, jamás, pero ahora el Espíritu Santo está convenciendo. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Romanos capítulo 10 y versículo 17. ¿De dónde? Lo acabé de mencionar. Del oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. No de oír Netflix, no de oír las noticias de última hora. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy diciendo es que a veces parece que nuestra fe está alineada de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Entonces hay gente que usted los ve y usted dice: ellos no leen la Biblia, ellos ven noticias todo el tiempo. Porque usted habla con ellos y dice: esto está muy duro, mire lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Esto está muy complicado. Es que yo siento una cosa aquí, yo creo que es hasta el Señor que me está revelando que vamos de mal en peor. Y uno dice: pero ¿por qué está pensando así? Pero es porque ve más noticias que la Biblia. Ve más las redes sociales que lo que Dios dice. De hecho, hay gente con la que uno empieza a hablar y se da cuenta de lo que hay en su corazón de acuerdo a lo que habla. Usted se sienta a hablar con las personas y empieza a descubrir lo que le gusta, lo que no le gusta. Usted empieza a darse cuenta qué es de lo que más habla. ¿Qué es lo que más habla Mario en la casa? Los carros. Habla de carros todo el tiempo. Manuel, ¿de qué habla? De caballos. Es de los míos. Él y yo hablamos de caballos todo el tiempo. Pero saben que a pesar de que hablamos de caballos, hablamos de la oración, hablamos de buscar a Dios, hablamos de cómo, incluso hasta Manuel me dijo en estos días: empecemos a orar a las 3 de la mañana, hagamos algo en la iglesia a las 3 de la mañana. Yo le dije: vaya, yo le presto las llaves. Mentiras, podemos hacerlo. ¿Cuántos se animarían a venir a un tiempo de oración a las 3 de la mañana? Bueno, para los 4 que nos van a acompañar, vamos. Pero en realidad es que uno empieza a identificar lo que hay en la vida de una persona cuando uno empieza a relacionarse con ellos. Hay gente que solo habla de moda, hay gente que solo habla de política, hay gente que solo habla de política y hay gente que en este tiempo solo habla de política. Estamos en tiempo en que solo se habla de política. Hay gente que solamente habla de series que vio en Netflix. Hay gente que habla de un montón de cosas, pero nunca le escuchamos hablar de Dios. Nunca le escuchamos hablar acerca de algo que Dios le dijo, de algo que Dios le habló. Y después dicen: es que yo siento que mi fe está disminuyendo. Claro, pero ¿qué es lo que estás utilizando para avivar tu fe? ¿Cómo así? Yo voy a la iglesia, sí, pero ¿qué haces? No, pues, ¿qué hizo mañana? No sé, que no lo ha hecho. ¿Qué va a hacer mañana? No, no sé. ¿Qué hizo ayer? No, fui a trabajar. ¿Y después del trabajo? No, pues llegué a la casa, me vi una novela, ¿ah? De Pasión de Gavilanes. Me vi Pasión de Gavilanes. Eso todavía lo dan. Ah, bueno. ¿Quién es ese hombre? Entonces uno empieza a ver que la rutina de su vida está en pro de muchas cosas, pero no de buscar a Dios. Entonces después decimos: ¿por qué mi fe está disminuyendo? Es porque no estamos buscando a Dios. ¿Por qué mi fe está disminuyendo? Es porque no estamos orando. ¿Por qué mi fe está disminuyendo? Es porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Pero para eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que practicarla. De hecho, si usted no, yo sé que a muchos no les gusta leer. Es un hábito difícil e incluso en Latinoamérica es fuerte el hecho de que yo creo el 70% de las personas evitan la lectura. Pues si a usted no le gusta leer la Biblia, escuche la Biblia.
Hay una Biblia incluso que es dramatizada. Usted la pone y empiezan por allá. Y entonces Jesús estaba siendo apedreado. ¡Pum, pam, pum! Y eso se escucha todo. De hecho, esta semana, Vane, que estábamos en una consejería, me dijo: yo pongo esa Biblia para escuchar. Y mi mamá me dice: hey, mija, me siento en Semana Santa. Porque todo el tiempo en las noches está poniendo la Biblia. Pero tome el hábito de escuchar. Tome el hábito de escuchar la Biblia. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que si usted está viendo que algo está ocurriendo en el mundo, pregúntele a Dios sobre ese asunto en lugar de preguntarle al noticiero. ¿Están acá? Entonces necesitamos que nuestra fe aumente. Queremos que la fe aumente, pero no hacemos nada para que la fe aumente. Queremos que la fe aumente, pero no nos congregamos y no buscamos a Dios. ¿Cuántos cuando salen de la iglesia sienten que su fe es aumentada? Yo siento que mi fe es aumentada. De hecho, a veces estoy predicando y digo como: wow, Señor, ¿de dónde salió eso? Yo necesitaba eso para mi vida. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, es el Señor. Entonces, necesitamos que nuestra fe aumente. Y quiero hablarte acerca de algunas cosas que debemos de tener en cuenta para que nuestra fe pueda funcionar bien. ¿Cómo funciona la fe? Y vamos a hablar de ese proceso bíblico acerca de cómo nuestra fe funciona. Y se los estaba diciendo ahorita. En primer lugar, Dios habla. Diga conmigo: Dios habla. En Génesis capítulo 12 y versículo 1, Dios le habla a Abraham. Así que la fe siempre responde a una iniciativa divina. ¿Cómo así? ¿Cuántos han experimentado una iniciativa divina cuando quizás alguien te habló de Jesús? De la nada, alguien te habló de Jesús. Te dijo: usted conoce de Dios, es que yo quiero orar por ti. Ayer creo que estábamos en citas médicas con el bebé. Entonces estábamos en el ascensor y esto estaba así lleno. Pero una cosa impresionante, todos los ascensores, esos ascensores que son así, que no cabe una persona, que los paran en cada piso y que todos están ahí diciendo: no hay cupo. Esos, ahí estábamos, que uno empieza a sentir la fragancia de todos. En esos estábamos. Y cuando íbamos bajando, después de ver eso lleno de gente, el ascensor no se paró en ningún piso. Y nos quedamos solos con una muchacha que estaba ahí. Yo estaba así. Y escuché a Dios que me dijo: ¿están solos? Y yo: claro. Escuché que Él me dijo: dile a ella que yo estoy con ella, que no está sola, que aunque quizás hoy ha sido uno de sus días más difíciles, mi presencia está con ella. ¿Qué? Aquí, en el ascensor. El Señor me dijo: dice. Yo se lo dije y a esa mujer le cambió el rostro. Y llegué al piso y esa muchacha hasta quería hablar. Y yo me sentía como en una película romántica. Y ella adentro diciendo, porque hay momentos en los cuales Dios tiene una iniciativa para hablarnos a nosotros. Y Dios utiliza personas. Dios empieza a hablarnos a través de personas. Y en medio de esa iniciativa, eso aumenta nuestra fe. O empieza un proceso de fe en nuestra vida. Yo le aseguro que esa chica va a llegar a su casa diciendo: es que llegó un extraño y me dijo que Dios estaba conmigo. Es que llegó un extraño y me dijo que Dios sabía que era uno de los peores días de mi vida. Pero ¿cómo sabía? Díganme si eso no aviva la fe. Eso aviva la fe. Ahí comienza un camino de fe donde Dios intervino en su vida. Y ahora ella empieza a creer de que Dios está, de que Dios es real, de que es más grande de lo que ella se imagina. Por eso yo quiero animarle a dos cosas. En primer lugar, recuerde lo que Dios le ha dicho. Y en segundo lugar, sea portador de la voz de Dios a todo lugar donde vaya. En cualquier lugar donde usted vaya, la gente puede ser edificada, la gente puede ser tocada por Dios a través de su vida. Usted no necesita ser un pastor, un predicador para hablarle a otros de Jesús. Usted puede estar en la estación del metro y puede estar compartiéndole a alguien. Usted puede estar en el bus y puede estar compartiéndole a alguien. En cualquier escenario es un momento perfecto para predicar de Jesús. En cualquiera. 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 En cualquiera.
En cualquiera. ¿Cuántos creen eso? Cualquier escenario es un momento perfecto. De hecho, yo soy de los que digo que no podemos ser incoherentes. ¿Cómo así? Ustedes han visto que a mí me gusta orar por las personas, me gusta profetizar y escuchar la voz de Dios. Yo digo una cosa: si yo acá escucho la voz de Dios, pero cuando estoy en la calle no escucho la voz de Dios, esto es una farsa. Si yo aquí oro por enfermos, pero en la calle no oro por enfermos, esto es una farsa. Si yo solamente sé predicar y hablar lindo cuando estoy dentro de la iglesia, pero no cuando estoy en mi casa, entonces esto es una farsa. ¿Me hago entender? Tenemos que hablar del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que ser los mismos en público que en privado. Entonces, que usted pueda ser de aquellos que Dios utiliza para que venga una intervención divina a la vida de la gente que le rodea. Hace poco estábamos en un centro comercial y había una, ¿cómo se le llama eso? Una burbuja donde venden teléfonos y todo eso. Y al lado de la burbuja, estábamos averiguando algo, y al lado de la burbuja estaba una chica que vendía un manjar del cielo llamado arroz con leche. Y estábamos parados y yo no sé cuál fue la palabra, no me acuerdo de nada, pero yo sé que Dios empezó a hablarle a esta muchacha y ella empezó toda tocada y decía: ¿quién es usted? Me quedó así como sorprendida. ¿Y usted cómo sabe eso?, me dijo. Yo le dije: yo tampoco sé. Estábamos en una reunión y esto me impactó. ¿Sabe por qué me impactó? Estamos en una reunión donde había ¿cómo lo digo? Un super profeta. De esos que cierran los ojos y dice: estoy viendo un número de cédula 1034. Sí, a ti, Jessica Yujami. Eso es así. Y a la gente le encanta eso. De hecho, yo soy de los que digo, yo creo que Dios da el don de ciencia en el cual Dios te puede llamar por nombre. Pero yo digo, si Dios te llama por nombre solamente para decirte, ¿qué más? Yo digo, Dios revela el nombre, pero no le reveló nada de su vida. ¿Me hago entender? Entonces yo estaba en esa reunión, eso estaba lleno de gente y un montón de predicadores, pastores estaban en medio de los pasillos y gente bien encachacada. De hecho, había una chica que ella vende unos accesorios de promesas. Entonces ella me saludó y me regaló unas promesas. Yo dije, tengo que seguir pasando por acá. Entonces ella me regala unas promesas y luego me cuenta que llegaron unos muchachos como de la zona costera y llegaron allá y se pararon y dijeron: esto me huele mal, hay como una cosa rara aquí, como que tú pareces como que eres un sepulcro blanqueado, como que estás bien linda por fuera pero podrida por dentro. Y ella dijo: ¿Esto es qué? Y ella le dijo: no, qué pena, es que yo sé cómo estoy con Dios. A mí no me venga a juzgar por lo que usted está viendo externo, porque yo amo a Dios. Y ella empezó a hablar de eso y a mí me confrontó. ¿Sabe por qué? Porque yo vi mucha gente espiritual solamente en el afán de llenar sus vacíos y de que un profeta desde allá diga: uy, yo veo al pastor Carlos Amparo allí atrás, que Dios va a bendecir su ministerio. Pero no vi a ninguno orando por la gente que estaba haciendo ventas en la calle. No vi a ninguno escuchando la voz de Dios para la gente que no conocía a Jesús. A mí eso me sacó de quicio. Y le voy a ser honesto, yo me enojé tanto en un momento que yo me salí de la reunión y me encontré incluso con alguien de la iglesia que estaba allá afuera. Y empezamos a hablar y yo no le dije que estaba enojado. Cuando yo me paro para pagar, escuché que Dios me dijo: ¿y qué ganas con enojarte? Haz lo que tú ves que otros no están haciendo. Así que la muchacha de los perritos de los verdes estaba ahí atendiendo, que había un local de ellos como de esos móviles, que me estaba atendiendo. Yo entrego el billete y Dios me empieza a hablar de su vida y le digo: ¿tú tienes una hija? Y ella dice: sí, usted me conoce. Yo no, pero Dios te conoce y sabes que Dios quiere que sepas esto y esto y la parte financiera que estás pasando en este momento, esto. Y esa muchacha estaba así devolviendo. Cuando veo las compañeras al lado diciendo: ¿qué le pasó? Y llorando. Y yo ya no sabía qué hacer.
Y ella se quedó llorando y estaba tocada por la presencia de Dios. Así que yo lo único que hice fue que la dejé y me fui caminando donde estaba el amigo mío. Me senté y allá habían como otros dos más sentados. Me los presentaron y me dicen: ¿usted qué le hizo? No sé. Pero les dije: pero si profetizáramos afuera, veríamos más la gloria que lo que estamos viendo adentro. Porque a veces nosotros somos muy buenos cuando quizás somos escuchados, pero ¿qué tal si le predicamos a aquellos que son difíciles de predicar? ¿Qué tal si le hablamos a aquellos que son difíciles de hablarles? ¿Qué tal si nosotros podemos ser de aquellos que van a llevar una intervención divina a la vida de muchas personas? Necesitamos hacerlo afuera, adentro, en todo lugar donde estemos. A mí, cuando yo llego a mi casa, todos los porteros me dicen pastor. Yo no sé quién les dijo, pero cada rato. La otra vez llegó una señora: ay, es que vengo para donde Daniel Cortés. Es ese. No sabían, se demoró como 20 minutos. Cuando alguien dijo: yo creo que ese es el pastor. Ah, el pastor. Porque no me conocían el nombre, pero sabían que era pastor. Y saben que es bueno que sepan que soy pastor, porque si me ven mal parqueado, ¿te imaginan? También hay gente que no quiere que nadie sepa que son cristianos, porque son cristianos a la secreta agente 007. De hecho, que nadie sepa que voy a una iglesia, porque donde sepan, no, que podamos ser testimonio en todo lugar donde vayamos, que podamos ser de aquellos que hacemos que otros tienen encuentros sobrenaturales con Dios. ¿Usted cree eso? Eso no, miren, no es que haya gente especial, Dios puede usarnos a todos. Cuento de, hay gente que cree que porque Dios lo usa, se creen en un nivel superior y se creen los espiritufláuticos, que están en un nivel superior y parece que usted no los puede ni tocar ni hablar. Y cuidado con el ungido de Dios. Y es que así como que caminan: yo veo pecado en ti. No, todos podemos ser usados por Dios. A veces hay mucha gente que tiene mucha apariencia religiosa, pero en realidad lo único que está haciendo con la religiosidad es usándola de vato para tapar su pecado. Entonces necesitamos ser de aquellos que llevan a otros a conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque la fe siempre responde a una iniciativa divina. ¿Cuántos vamos a ser de aquellos que van a generar iniciativas divinas? Que vamos a obedecer a Dios, que vamos a escuchar a Dios. Vamos a hacerlo. Una de mis estudiantes que tenía yo en Cristo para las Naciones, pero yo enseñaba en Cristo para las Naciones, y mis estudiantes en la clase de doctrina de la sanidad divina, yo les empiezo, gracias Mary, yo les empiezo a hablar acerca de los milagros y todos me miraban así. Y yo les cuento historias aún que están certificadas en historiales clínicos, y ellos estaban así. No, eso no pasa. Imagínense, esa fue mi primera clase con esos estudiantes. Yo dije: y ahora yo, ¿cómo voy a hacer de que pasen de no creer a milagros a que oren por enfermos? Y muchos de ellos no creían. Así que un día yo dije: vamos a salir a orar por enfermos. Los llevo para un lugar a ministrar, y me acuerdo que yo sentí una palabra de conocimiento de alguien que tenía una dolencia, no sé si en el hombro o algo así. Yo dije: hay alguien acá con un dolor en el hombro. Y salió una señora así. Y cuando la señora salió, yo oré desde el micrófono y dije: Señor, trae sanidad sobre ella. En el nombre de Jesús yo te lo pido, sánala. Y yo le dije: ¿cómo se siente? Y ella: igual. Y me miró así. Entonces yo seguí orando: Señor, y todos estaban así en la iglesia mirando. Oh, sánala. ¿Cómo se siente? De 1 a 10, ¿cómo sigue? 1. Y yo dije: bueno, listo, sigamos adorando al Señor. Y miren, yo hice algo, quizás ni creyéndolo. Le dije a una de mis estudiantes, la más incrédula de mi clase, le dije: ora tú por ella. Y yo seguí predicando. Cuando al rato la señora estaba ahí con la estudiante, y mi estudiante, yo veo que le puso la mano así, me miró: profe, ore por ella. De pronto usted: Señor,
sánala en el nombre de Jesús. Y yo le digo, ¿cómo se siente, señora? Digo, me sané. Ay, no me duele. Ay, ¿qué me pasó? Entonces ahí mismo la estudiante mía, profe, ahora conmigo sí se sanó. ¿Saben qué es lo más tremendo de eso? Es que ella, después de ese día, me cuenta a la clase de la semana siguiente que otra mujer recibió sanidad en el metro, estando ella conversando con ella y orando por ella. Ahora, pasó de no creer a ver que Dios podía usarla. Y yo quiero decirte algo, Dios puede usarte. Tú no necesitas ser un pastor, tú no necesitas tener un título o eclesiástico, tú lo que necesitas es ser hijo de Dios, y como hijo Dios te puede usar. Todos podemos ser usados por Dios. Solo tenemos que creer. Díganme si no iba a creer después de eso. De hecho, en los grados ella estaba diciendo, yo aquí aprendí que Dios sí hace milagros. ¿Por qué? Porque vio cómo Dios pudo usarla a ella. A veces podemos orar por gente y no pasa nada. Otras veces vamos a orar por personas y vamos a ver milagros. Yo me acuerdo que yo oraba por enfermos y se morían. Pero después empecé a ver milagros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe. ¿Saben cuál es el problema? Que dejamos de creer cuando no vemos la respuesta. Y tenemos que seguir creyendo. Porque la fe significa fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Así que la fidelidad no es algo que está condicionado a la respuesta. ¿Están acá? La fidelidad no es algo que está condicionado a la respuesta. Yo soy fiel porque yo he tomado la decisión de ser fiel. Yo creo en el Señor porque tomé la decisión de creer en Él, porque lo amo, y pase lo que pase, hayan momentos duros o momentos buenos, hayan momentos difíciles de tormenta y momentos en los mejores de mi vida, yo voy a seguir amando al Señor porque yo decidí creer, ser fiel a Él. Eso es la fe. La gente piensa que la fe es solamente para creer de que las cosas malas se convierten en cosas buenas. La fe es para creer que en el medio del momento más difícil de tu vida tú sigues amando a Dios con todo tu corazón. Eso es fe. Entonces lo primero que necesitamos es una intervención divina, que Dios nos habla. En segundo lugar, necesitamos creer. Abraham creyó, dice Romanos 4:3, que Abraham creyó. En tercer lugar, la fe se obedece. Santiago capítulo 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. Así que la fe se obedece. No puedo decir, Señor, yo te creo que algún día yo voy a ser el profesional que tú me dijiste que yo iba a ser. Pero usted no estudia, no ha terminado el bachillerato y quiere ser profesional. No sabe ni hablar y quiere ser comunicador social. Y muchas veces estamos limitados porque nosotros mismos no estamos creyéndole a Dios, dando pasos de fe y de acción. La fe tiene que ir acompañada de acción. Diga a la persona de su lado, usted tiene que tener fe. Tiene que tener fe para creer que Dios lo puede hacer. Y por último, Hebreos capítulo 11 versículo 2, por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Eso quiere decir que a través de la fe vamos a ver respuesta. Pero la fe no es positivismo. Diga conmigo, la fe no es positivismo. No es que usted se va a parar en el espejo y a decir, Señor, es que yo soy una persona próspera, bendecida, es que algún día bajaré de peso. No es que usted se va a parar frente al espejo y decir, barriga, te vas en el nombre de Jesús. No falta que abra el ojo así. Se fue. Un poquito. No. Porque la fe va acompañada de acción. Vaya al gimnasio. Si usted quiere bajar de peso, vaya al gimnasio. Yo les conté, no sé si fue en la reunión del sábado o el domingo, yo conozco a un pastor que por ahí salía en redes diciendo que oraba por la gente que bajaba de peso. Yo decía una cosa, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier milagro. Pero yo no creo que Dios promueva y apoye el desorden de una persona que no se cuida,
que después tiene que pedirle a Dios que lo sane de los triglicéridos, que lo sane de la hipertensión, que lo sane de todos los problemas porque no se alimenta bien, porque no se cuida. ¿Me hago entender? Todos quisiéramos venir a la iglesia y salir agarrándonos el pantalón. Ay, bajé 5 tallas. Va a venir mañana a ver si bajo otras 5. Yo creo que si eso fuese así, estaría más llenas las iglesias que los centros estéticos. Entonces, había una pastora en estos días orando en medio de un ayuno. Es que estamos orando en esta mañana porque Dios va a empezar a traer una belleza especial sobre ti. Él va a embellecerte. Claro, ahí sí la gente la habla. Me gusta. Ay, pastora, lo estoy recibiendo. Una mejilla me mejoró. A veces creemos en cosas tan absurdas y no le creemos a Dios en cosas importantes. A alguien se le mejoró la mejilla. Entonces, la fe no es positivismo. No se trata de ser positivos. Hay mucha gente positiva, hay muchos libros acerca de positivismo, pero la fe no tiene nada que ver con ser positivos. Se trata de creer y ser fieles a Dios. Escúcheme esto, la fe no es decretar sin obedecer. Yo declaro que Dios va a restaurar mi hogar. ¿Y usted qué hace andando con una mujer que no es su esposa? Pero usted quiere que Dios restaure su hogar. Pues debe ser perro, hermano. Ay. Eso no todo burdo, pero es verdad. Decretar sin obedecer. Señor, yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. ¿Y por qué no se lo cuida? Y así declara sanidad. Es que yo declaro que mi esposo va a cambiar conmigo. Mi esposo va a estar mejor conmigo. Sí, pero usted no se la aguanta a nadie. Es más tóxica que cualquiera. Eso no pasa a gente de acá. Ese es el problema, que queremos decretar sin obedecer. Usted puede quizás ir y bañar de aceite a su esposo en toda la cama. Señor, lo unjo, lo bendigo, lo santifico, lo entrego, lo pongo delante de tus manos. Ayunar 3 días, hacer 4 vigilias. Pero si usted sigue, vea, esto va a sonar feo, perdón, ya me vino a la mente. Pero si usted sigue siendo tóxica, cansón, él no va a querer estar en su casa, va a querer estar en otro lugar. Y esto se lo va a decir, y esto es para los hombres y las mujeres, para los dos. Y si usted quiere que su esposo o su esposa lo mire, no porque lleve 15, 20 años de matrimonio, siga con los rulos de doña Florinda. No pierda esos detalles, porque oramos pero no accionamos. Usted quiere ganarse a su esposo y llega su esposo de la calle de ver un montón de mujeres haciéndole ojitos y llega y sale ella así. ¿Qué, mi amor? ¿Ah? La camiseta de pintuco, oiga. Tenga fe. Ay, pastor, es que mi esposo ya como 2 meses que no me busca. ¿Qué hago? ¿Cómo oramos? Y yo, búsquelo. No ore, búsquelo. Es que no sé cómo hacer. No, vea. Amor, ayúdame a darle un consejo. Tarararara. Bienvenido, mi amor. Es que decretar sin obedecer no tiene respuesta. Tenemos que tener acción en medio de la fe. Y después pensamos que es que Dios nos está moviendo. No, es que usted no cree. Porque usted dice creer, pero no hace nada por creer. Usted dice creer, pero no hace nada para obedecer. Usted dice creer, pero no acciona. Es que yo creo que Dios me puede bendecir. Sí, trabaje. Es que yo creo que Dios me puede usar. Sí, ore por otros.
Es que yo sí creo que Dios me puede usar. ¿Sí? ¿Dónde? Cuando usted me presta el micrófono para predicar, pastor, entonces predique afuera. Afuera hay muchos. Solamente puede predicar en la iglesia. ¿Y por qué no predica afuera? No. Todo el mundo quiere un micrófono, pero nadie quiere pagar el precio. Porque queremos decretar, pero no queremos obedecer. La fe no es negar la realidad, pero sí declarar que Dios va a hacer algo. La fe no es manipular a Dios. ¿Están aquí? La fe no es manipular a Dios. A Dios no lo podemos manipular. Y yo escucho gente orando queriendo manipular a Dios. Unas oraciones locas. Locas. Pero locas. Señor, yo declaro que ese hombre es mío. Y lo declaro, Señor. Pero ¿quién le dijo a usted que usted tiene que estar orando por un hombre casado? ¿Me hago entender? Hay gente que cree que puede manipular a Dios. No, Dios no puede ser manipulado. La fe no es para manipular a Dios. La fe es para creer en lo que Él ya dijo que haría. La fe no es para usted sacar algo nuevo o un anhelo nuevo de su corazón. La fe es para usted creer en lo que Dios ya dijo que haría con su vida. ¿Qué te ha dicho Dios? Tenemos que tener la fe como un estilo de vida, porque andamos por fe, mas no por vista, dice 2 de Corintios. ¿Cuántos quieren caminar por fe? Es humano, usted quiere caminar por fe. ¿Sabe una cosa? La fe requiere de pasos, y todos los días estamos escalando un nuevo nivel o un nuevo peldaño hacia la fe. ¿Cuántos quieren escalar a un nuevo peldaño? Pero entonces estamos escalando quizás, estamos subiendo quizás, pero mientras estamos subiendo hacia lo que Dios nos está diciendo, llega el primer problema y nosotros decimos: no, es que yo creo que Dios no va a hacer nada. Es que yo no veo respuesta. Es que nada cambia a mi alrededor. Es que yo no veo respuesta. Y empezamos otra vez a creer y escuchamos una prédica del pastor Daniel y subimos otra. Y después nos devolvimos 2 veces más. Y leímos la Biblia y subimos 3 veces más. Pero dejamos de buscar a Dios y nos devolvemos. Muchas veces nosotros hablamos de fe, pero no entendemos que la fe se traduce a fidelidad. Significa que cuando tú estás subiendo hacia lo que Dios dijo, tú estás confiando aunque no veas. Tú estás creyendo por quién es Él. Los que están casados saben que la fidelidad no viene por lo externo, sino por una convicción interna de que yo voy a cuidar mi matrimonio y mi hogar, aunque a veces hayan tentaciones afuera. Claro, porque miren, yo conozco gente que era fea. Nadie los miraba. Qué pecado. Se casaron y son hermosos. Todo el mundo los ve. Todas le hacen ojitos. Le escriben. Como que el matrimonio los embellece. Y entonces ya ellos empiezan a creerse. Me saludó mi compañera de trabajo. ¿Y cómo está de linda? Es que yo tengo que ser un guapo. Al hombre desnutrido, nadie te miraba. Pero ahora la empieza a creer. Cuando tú pones tu fe en el Señor, estás siendo fiel a Él, aunque quizás a veces haya tentación de no querer seguir, de no querer continuar, de sentirte cansado, de sentirte sin fuerzas, de sentir que no puedes, de sentir que en lugar de ver respuesta estás viendo todo al contrario, que en lugar de ver el milagro estás viendo quizás que las cosas están de mal en peor, que quizás en vez de ver la restauración que estás esperando estás viendo que todo está mucho más turbio. Pero tú dices: Señor, yo no te amo por las circunstancias, yo te amo porque yo te creo. Yo decidí serte fiel a ti. La fe es estar creyendo en Él en esperanza contra esperanza, aunque quizás no veamos. Sin darnos cuenta, cuando llegamos, vamos a obtener lo que Dios dijo que tenía para nosotros. Y no era un chocobray.
Dios tiene una promesa para cumplir en nuestra vida. Pero no dejes de subir los escalones hacia lo que Dios te da. Quizás hoy es difícil, es duro. Quizás sientes que ya no puedes más, te sientes cansado, te sientes sin fuerzas. Quizás no estás viendo respuestas, quizás estás viendo las puertas cerradas. Estás cansado, cansada de esperar. Tus emociones están por el suelo. Pero tú vas a decir: Señor, yo tomé la decisión de serte fiel a ti. Yo te creo a ti, yo confío en ti solamente por quien tú eres, porque te amo, porque te creo. Así que mi fe no está condicionada a las circunstancias. Mi fe solamente está condicionada en que creo en tu existencia y tu poder, en que creo en que eres un Dios grande y poderoso. Seguiré subiendo hacia el lugar que Él quiere que yo vaya. Casi la atropella la bendición. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Hay un momento en la Biblia en la cual un hombre llega a Jesús y llega corriendo diciendo: ayúdame, porque mi hijo está lunático y yo no sé qué hacer con él. Yo acabo de llevarlo donde sus discípulos y no pudieron con él. No fueron capaces. Lo que antes funcionaba ya no funciona, porque ellos antes oraban por lunáticos enfermos y se sanaban, pero con ese no les dio. Y eso no significa que Dios cambió. Sino porque quizás la dependencia en Dios se había debilitado. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Jesús no estaba gritando. Cuando uno lee este texto en la Biblia, en Mateo, uno cree que Jesús estaba gritándole a todo el mundo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, desgraciados? Uno cree que Jesús está gritando: ¿les falta fe? No, Jesús era desilusionado diciendo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Saben qué significa eso? Que a veces estamos más confiados en los métodos y en nuestra capacidad que en Él. Quizás estaban los discípulos acostumbrados a orar por enfermos. Creyeron que era su capacidad. Se sanó, se sanó, se sanó, se sanó, se sanó. Ay, no se sanó. No se sanó. ¿Oíste? Venga usted. Funciona, hágale. No funciona, hágale. No, pues si fuimos capaces con esos de atrás, no vamos a ser capaces con este. Hagámoslo entre los tres y verás. Estoy parafraseando, no sé si eso pasó. Pero ¿saben qué demostró eso? Le recordó a ellos que ellos tenían una dependencia que se llamaba Cristo. Y en ese momento es donde van a Jesús. Y el papá de este muchacho dice una de las frases más humanas que yo quiero que usted y yo podamos decir. Jesús le dice: si tú crees, verás. ¿Saben qué dice este hombre? Miren lo que dijo: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Una oración tan honesta. ¿Cuántos quizás a veces decimos: Señor, te creo, pero en nuestras emociones tenemos duda? ¿Alguien ha sentido duda en medio de su oración? Una oración tan honesta. Quizás hay gente que le encanta predicar: le falta fe, es que le falta oración, es que es porque no tiene ayuno que está así. No, es porque soy humano. Y como humano a veces dudo. Así que le dice: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Saben qué me impacta a mí de esto? Este hombre no dijo: no creo, yo no creo, pero ayúdeme a mi incredulidad. No, este hombre era un hombre de fe. Porque él no dijo: no creo, él dijo: yo creo, pero me falta creer. Hay algo por dentro que le cuesta. A veces dudo, a veces me cuestiono. No sé si pueda ser capaz, porque ya oraron por él y no fueron capaces. Pero si tú lo dices: yo creo. Si tú lo dices: yo creo, ayúdame mi incredulidad. Ayúdame, porque a veces siento que no puedo. Ayúdame porque siento que no soy capaz. Pero yo creo, aunque quizás dudes, sigue creyendo, porque Él lo hará. Él lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si en algún momento has tenido duda, vuelve a conectarte con tu fidelidad a Dios.
Recuerda que la fe no significa que a veces no sientas duda. La fe es recordar que decidiste serle fiel a Él hasta el final. ¿Cuántos quieren serle fiel a Él hasta el final? ¿Qué tal si usted se pone de pie y declara conmigo: Señor, yo te creo? Y miren lo que pasa. Este hombre le dice: yo creo, ayúdame a mi incredulidad. Y unos segundos después está la gente diciendo: ese muchacho parece muerto. Y la gente decía: se murió. Se murió. Se murió. Todo el mundo está diciendo: se murió. Se murió. ¿Ustedes saben lo que es usted acabar de decirle: Señor, yo creo y ayuda a mi incredulidad? Y voltear a un lado y escuchar a la gente diciendo: se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Señor, pero si te acabo de decir que te creo, si te acabo de decir que me ayudaras a la incredulidad, y lo que veo a mi alrededor es gente diciendo: no lo va a poder, no lo va a lograr, la situación está muy difícil. No, se murió. Pero él dijo: yo creo, yo creo, yo creo. Así que Jesús libera a su hijo, sana a su hijo y hace el milagro. Y Jesús les dice: es que este género solamente puede salir con ayuno y oración. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Si están flaqueando en la fe, aumenta tu nivel espiritual. Si estás flaqueando en la fe, aumenta la oración. Si estás flaqueando en la fe, empieza a escuchar la palabra de Dios, predicaciones, lee la palabra de Dios, aliméntate más de Dios. Si estás flaqueando en la fe, aumenta tu nivel espiritual. Ayuna, ora, busca, porque en medio de la búsqueda vas a ver cómo la fe aumenta y la gloria se avecina. Vamos a creer. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile: Señor, yo creo. El gobierno en Él está. Vean que Él traerá en sus manos la recompensa. ¿Saben qué siento esta noche? Qué privilegio poder empezar el camino de la fe bajo una palabra de Dios. Qué privilegio poder estar en los caminos de la fe, caminando cada peldaño. Yo no me quiero imaginar subiendo en mi vida si no es de su mano. Yo no me quiero imaginar lo que es nuestra vida separados de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Pero hoy podemos tener fe, porque yo creo. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo y mi humanidad me lleve al desespero. Yo creo en ti, y tu promesa es la que espero. Yo creo. Vamos todas las voces, una vez más, declara, haga esta declaración conmigo. Yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que veo y mi humanidad me lleve al desespero. Yo creo en ti y tu promesa es la que espero. ¿Cuántos pueden creer en Él? Tenemos la bendición de poder creer, confiar en nuestro Dios todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él lance sobre ti sus ojos, que Él tenga de ti misericordia y te dé paz. ¿Por qué hacemos esto cada fin de semana? Diga conmigo: porque no salimos iguales. Somos imitadores de Jesús, perdonados para perdonar, sanados para sanar, restaurados para restaurar y bendecidos para bendecir, porque mi vida es un milagro.
Gracias por estar con nosotros hoy. No salimos iguales porque su presencia ha estado aquí. Lleva contigo lo que el Espíritu Santo sembró en tu corazón. Que nada ni nadie apague el fuego que fue encendido. Te animamos a seguir conectado durante la semana, en tu mesa de vida, en oración, en comunidad y también a través de nuestras redes sociales.